Definitivamente ha sido un día largo, pesado y además llovió. Para colmo, en la parada del autobús, pasó un carro a toda velocidad y me mojó por completo. ¡No lo podía creer! Por fin llegó el camión. Súper tarde y llenísimo, no cabía ni un alfiler. Obviamente no conseguí sentarme y pues bueno, ¿para qué me quejo? Yo solo quería llegar a mi casa. Mientras transcurría el tiempo, sentí un gran escalofrío. Alguien me miraba desde lejos. De reojo volteé y vi a un ser mirándome fijamente. No pude fijarme muy bien. Primero por precaución y porque el autobús iba repleto. ¡Por fin!, exclamé. ¡Ya me tocaba bajarme! Traté de bajarme lo más rápido posible, y ya que estaba fuera, noté que ese ser me miraba, pero no alcanzaba a distinguirlo bien. Se veía como borroso, como si fuera una sombra. Intenté despabilarme porque si no me apuraba, me alcanzaría la segunda llovizna del día. Por fin llegué a mi casa, toda empapada. Rápidamente me dispuse a ducharme y mientras tanto dejé mi computadora encendida con una lista automática de videos en YouTube. Desde tiempos inmemorables, diferentes culturas han hablado de estos seres siniestros, que se aparecen como siluetas escalofriantes y, al tocarte, sientes que te clavan ganchos. Esos son los seres sombra. Cuando salí y estaba lista para relajarme, YouTube puso la canción de Thriller de Michael Jackson. Me puse a ver el video y todo bien. Digo, ¿a quién no le gusta Michael Jackson? Por fin llegó la hora de dormir, y aunque no lo crean, no podía conciliar el sueño, ya que estaba pensando en el dichoso video de Thriller. Y sí, ya sé que no da miedo, pero vamos, quizás andaba nerviosa por lo que vi en el autobús. Antes de quedarme dormida, miré los árboles que estaban afuera de mi casa y los noté más espeluznantes que antes. Ya al quedarme dormida, la imagen de Thriller se me mezclaba con la de ese ser del autobús y repentinamente, de la nada, vi cómo en mi ventana se reflejaba la sombra de un ser extraño. Yo no podía moverme y de pronto esa silueta postró sus manos en mi ventana de forma estrepitosa. De la nada, me desperté muy asustada. Ya no solo ocurren en la noche cuando me voy a dormir, también en el día. Necesito que esto acabe. Ya no lo soporto más. Desde épocas remotas, diferentes culturas han hablado de seres relacionados con la oscuridad, sombras y sueños. Estos relatos incluyen figuras como los íncubos y súcubos en la Europa medieval y los genios de la lámpara en la mitología del Medio Oriente. Los llamados Shadow People, o gente sombra, cobraron popularidad a través de los primeros foros de Internet y en el programa de radio Coast to Coast en 2001, que trataba de casos paranormales. La serie de televisión The Twilight Zone en el año 2013 avivó este fenómeno con uno de sus episodios, al igual que la película Shadow People. En la actualidad, siguen existiendo leyendas similares, como Freddy Krueger o Slender-Man, entre muchos otros. Suscríbete. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención.
Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. Tomando en cuenta los relatos dados por cuantiosas personas que dicen haber sido víctimas de estos seres, podemos catalogarlos en 8 formas. Figuras humanas sombrías, las más comunes, descritas como siluetas oscuras con forma humana, a menudo vistas en la periferia de la visión y que desaparecen cuando se las mira directamente. El hombre del sombrero, un tipo específico de figura sombría, descrita como una figura alta y delgada, vestida con un traje negro y un sombrero de ala ancha, con ojos rojos brillantes y a veces sosteniendo un reloj de bolsillo. Figuras con ojos brillantes. Estas sombras tienen ojos que brillan en la oscuridad, usualmente rojos o amarillos, y pueden aparecer tanto como figuras humanas completas o como masas amorfas. Masas amorfas. En lugar de tener una forma definida, como la figura anterior de ojos brillantes, estas apariciones son solo sombras negras que se mueven y cambian de forma, a menudo vistas como un humo o una neblina oscura. Espíritus hostiles. Algunos creen que estos seres son entidades agresivas que intentan atacar o asustar a las personas, descritos a veces como intentos de sofocar o saltar sobre el pecho del individuo en cuestión durante episodios de parálisis del sueño. Remanentes psíquicos. Teorías sugieren que estas sombras podrían ser residuos de energía psíquica de otras dimensiones, tratando de obtener un contacto o advertir sobre algo. Jinns. Según la mitología del Medio Oriente, algunos creen que las sombras podrían ser jinns, genios de la lámpara, seres mágicos que pueden tomar cualquier forma y que no están ligados a una lámpara o botella, como los genios de los cuentos. Extraterrestres hostiles. Según algunos investigadores paranormales, los Shadow People podrían ser entidades alienígenas que tienen la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad. Estos extraterrestres podrían estar estudiando o acechando a los humanos, y sus apariciones como sombras podrían ser una forma de camuflaje o un método para interactuar sin ser detectados fácilmente. In 1957, strange sightings were reported by a few of the local townspeople in Emerson County. Then, in 1997, sightings of strange, shadowy beings were captured on video. Less than 2 miles from where the original sightings took place, a video camera was found by a local game hunter. No one has come forward to claim this footage. Do you see that? Over there, look, over there. Do you see that? What the hell? Hey, wait, that, because that was it again, right there. Wait. I don't like this. You see that? Right there. Look. Oh my god. That's not an animal. I don't know.
I don't like it. Okay, fuck. Go. Dale me gusta. Algunos psicólogos atribuyen las experiencias con seres sombra a la parálisis del sueño. Este fenómeno ocurre cuando una persona despierta antes de que el cuerpo salga del estado de sueño profundo, resultando en una incapacidad temporal para moverse o hablar. Durante estos episodios, es común experimentar alucinaciones aterradoras, como la sensación de una presencia maligna en la habitación. La parálisis del sueño es más probable cuando una persona está estresada o ha tenido cambios en sus patrones de sueño. Sin embargo, hay reportes de encuentros que ocurrieron mientras los testigos estaban completamente despiertos, lo que desafía esta explicación. En estos casos, los individuos describen ver figuras sombrías mientras están en plena conciencia, lo que lleva a algunos a creer que puede haber algo más allá de una simple alucinación. Comenta: si bien hay personas que sufren de parálisis del sueño de manera constante, es importante considerar otros factores como el estrés, la depresión o problemas de salud que pueden hacer que veamos cosas que no son. Lo más importante es buscar ayuda profesional si este padecimiento es extremo. Aunque todos alguna vez hemos visto, soñado o sentido la presencia de un ser de las sombras, generalmente no lo tomamos como una sugestión y, pasado el susto, seguimos con nuestras vidas. Si tu caso es de ver cosas de manera constante, es crucial buscar ayuda profesional. A veces, nuestras mentes pueden jugarnos malas pasadas. No ignores los síntomas y consulta a un especialista para obtener el apoyo necesario y recuperar la tranquilidad en tu vida diaria. Antes de que te vayas a dormir, dale like. Suscríbete para que no te agarre las patas el chamuco. Hasta la próxima.